¿Qué tal, amigos de Crónicas de lo Paranormal? Soy Zapotrejo. Con este podcast abrimos Semana Santa, la especialidad de la casa. Bueno, no, la verdad no somos religiosos, pero sí tiene temas muy interesantes. Por ejemplo, hoy hablaremos de Judas Iscariote. Este personaje tan importante en la historia del catolicismo, que de hecho es la pieza angular de lo que significa el sacrificio de Jesucristo, su crucifixión y todo lo que representa la muerte de Jesús. Pero ¿por qué si él nada más fue quien lo traicionó? Exactamente, fue la persona encargada de entregarlo a los romanos para que llevaran a cabo un juicio con Poncio Pilatos. Pero realmente era un traidor. Realmente era la persona ambiciosa que se nos muestra en imágenes con monedas de plata, 30 para ser exactas. Yo me pregunto, ¿será verdad eso? La otra vez platicando con Poison Art, mi esposa, ella es testigo de Jehová. Ellos tienen una visión muy diferente de Judas. Todos tienen una versión muy diferente de Judas. Pero hay una muy importante donde hablan de que Judas era el elegido. El elegido para ser el malo. Pero ¿acaso eso existe? Recordemos que a través del tiempo, para que haya un héroe, este ser que lleva a cabo un acto bondadoso, desinteresado, tiene que haber otro ser que lo orille a hacerlo. Alguien que con su mano lo guíe por este camino. Seamos realistas. Cualquier persona pudo haber señalado a Jesús. Yo no creo que hubiera sido una persona como que llevara una máscara para que no supieran su identidad secreta y tuviera alguien que señalarlo, y no creo que todos se parecieran, ¿no? Eso sería muy tonto. Todos sabemos que realmente los judíos fueron quienes le pagaron a Judas para que entregara a Jesús durante esa última cena en el huerto de Getsemaní, si no mal recuerdo. Pero realmente él era malo. Judas Iscariote era un ladrón que Jesús, por lo que tengo entendido, reclutó para que fueran nuestros apóstoles. De hecho, hay el evangelio apócrifo de Judas Iscariote, no según Judas, porque se dice que no fue escrito por él, pero hablan del conocimiento de que Judas fue el elegido. Judas sabía que era su trabajo. Recordemos que en las películas de la Última Cena que se transmiten en estas épocas, Jesús está dando su última cena y dice: uno de ustedes me traicionará. Y se va a entender que el que luego brinca y dice: como cree mi jefe, es Judas, ¿no? Sabiendo que él era el traidor, sabiendo que él tenía las monedas, sabiendo que él lo tenía que besar para entregarlo. ¿Realmente será verdad esto? Muchas veces nos encontramos con estas historias que a través de la historia han ido saliendo, y nos hemos hecho la pregunta de qué pasó en ese momento. Hay muchas cosas que, a pesar de que hay evidencia como el sudario de Turín, supuestamente el Vaticano tiene las tablas de donde fue crucificado Jesucristo, los clavos de Santa Elena, la corona de espinas, la lanza de Longinus, que yo creo que es el objeto más misterioso de la historia y del que más se puede hablar en un podcast que duraría horas. Pero Judas es este personaje que fue tomado como un traidor, fue rechazado por la propia historia, fue convertido en el mayor villano de la historia porque fue el que entregó al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios tenía que ser entregado. Recordemos que anteriormente Dios ya había puesto a prueba a muchos de sus hombres. Bueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de papá de Caín y Abel. No, perdón, creo que no me acuerdo cómo se llama el que tenía que entregar a su hijo. Y sí, estoy hablando de se me va su nombre. Yo no soy mucho de leer la Biblia, no recuerdo su nombre, pero si lo recuerdan, díganmelo. Pero siempre hay esta parte donde Dios siempre pone a prueba a los hombres para ver su lealtad. Tenemos a Adán y Eva, ¿no? Que
Dicen muchos que Eva tentó a Adán, que el diablo tentó a Eva y Eva tentó a Adán. Y pues, realmente fuimos condenados a la muerte. Fuimos condenados a lejos del paraíso, ¿no? Pero Judas Iscariote era un humano, era un ladrón, fue un apóstol de Jesús. Fue el hombre elegido por la vida, hasta por el mismo Jesús. Yo no dudaría que él lo supiera. Hemos visto que según la Biblia los mismos apóstoles sabían cómo estaba la movida, sabían qué iba a pasar. San Pedro pues era de los más allegados. Tenemos la historia de María Magdalena. Yo creo que Judas Iscariote es el que tiene la historia más rica, porque a pesar de que sabemos que él se hizo la autodesmorición colgándose en un árbol, y que las monedas de plata cayeron al piso, que las monedas por ahí andan malditas. Hay una serie en HBO que dice 30 monedas, se llama, creo, y habla de las monedas de Judas Iscariote, que deben de estar malditas, ¿no? Porque fueron el objeto con el que se pagó la vida del Hijo de Dios. Hay otra historia que dicen que Jesús, al igual que Caín, fue condenado no a morir, no a hacer porque sería tal vez un poquito reconfortante que él, sabiendo su culpa, se arrepintiera, como decía Jesús, que al arrepentirte de tus pecados puedes acceder al reino de Dios, ¿no? Creo que eso viene en el Evangelio apócrifo de Jesús, según Jesús, donde si tú te arrepientes de corazón tienes el acceso al cielo, ¿no? Dicen que fue condenado a vagar por la tierra como un ser incapaz de ser alcanzado por la muerte, no por decisión propia, no porque él fuera una entidad superior, por el simple hecho de que él fue castigado por su obra. Pero ¿qué hubiera pasado si él no hubiera entregado a Jesús? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera sido el artífice de esa traición? Jesús no se hubiera entregado por sí mismo, porque entonces su sacrificio hubiera perdido peso, hubiera sido visto no como un mártir, sino como una persona que acepta sus culpas, y al aceptar que él tenía que pasar por ese proceso por sí mismo, entregarse a los romanos, como, sí, yo acepto que ustedes tienen la razón y por eso me entrego como un traidor al imperio romano, y que yo me siento más que el emperador, no hubiera funcionado. Pero en cambio, al ser vendido, al ser entregado por uno de sus hombres, eso le da más peso a su sacrificio. Porque uno de sus hombres lo traicionó. La humanidad se salvó porque así tenía que ser, pero no lo hizo porque él quería, sino porque lo obligaron. De hecho, se dice que en el monte de Getsemaní le rezaba a su padre que le diera fuerzas para aguantar lo que venía, que no era sencillo. Pero sin Judas, ¿quién más lo hubiera entregado? ¿Ustedes quién se imagina que lo hubiera entregado? María Magdalena, Pedro, Juan, la misma, no, ya dije María Magdalena. ¿Quién lo hubiera entregado? Nadie hubiera tenido el valor de hacerlo, nadie hubiera tenido el propósito de hacerlo, de entregar a su maestro. Judas tal vez tenía algo especial, Judas tal vez no era tan malo, simplemente fue el que decidió cargar con el peso de la traición toda la vida, y sabiendo que probablemente nadie llevaría su apellido o quisiera verse enrolado con su descendencia o algún tipo de situación, y eso la verdad es muy complicado. Pero bueno, amigos, yo creo que este podcast es más que nada para hacernos ver que la historia está escrita por los ganadores, por aquellos que tenían en su momento el poder de escribir letras y plasmar las ideas que habían visto o pensaban que eran correctas. Esta semana y la que viene vamos a tener algunos especiales. Vamos a hablar también de María Magdalena, de Ágora, esta super película está en HBO, que habla sobre la biblioteca de Alejandría, pero trae un contenido brutal, fantástico. Yo te la recomiendo. Si no quieres ver lo clásico de las películas de Semana Santa de televisión abierta, vete a esta película en HBO. Te recomiendo que la veas solo. Si no eres una persona muy sensible en lo religioso,
Vela tú solo, no invites a alguien que sea muy creyente, no creas que es una película que te va a mostrar una parte agradable de lo que fue los primeros años de la iglesia, porque trae partes muy condenables, pero es la crudeza que está escrita en la historia. También vamos a hablar de los objetos que están ahí en la Biblia: el anillo de Salomón, la lanza de Longinus, el soldado de Turín, los objetos que tiene el Vaticano. Tenemos una historia que nos va a platicar Poisonat, que habla sobre algo que está bajo el Vaticano y que tiene que ver un poquito con aquellos dioses ancestrales de Tenochtitlán, de aquí de México. Entonces no se pierdan esta semana. Voy a estar haciendo el contenido seguido para que antes del Viernes Santo ya esté todo. Y bueno, soy Zapotrejo. Buenas noches, hasta luego.